El nido del cuco. Es increíble a veces como uno, ya nombrando a un futbolista, recuerda, le cae simpático, no sabe cómo jugaba, pero ese tipo le cae bien por algunas cosas. Hay pocos de ese estilo, de algunos hemos hablado. Ariel Steven en Historias Robadas nos trae la historia de un futbolista, un suceso, un tipo que era un guapo dentro de la cancha. Hoy vamos a hablar de Eric Cantona. Eric Cantona es uno de los grandes futbolistas de la historia de la República Futbolera. Y es un jugador que un día descarriló y le pegó una patada en el pecho a un hincha. Sí, volador, una patada voladora le pegó, ¡pa! Y cuando hablamos de esa cuota de locura, esa cuota de locura muchas veces lo dotaba de una extraordinaria lucidez. Y Cantona tenía lo que tenían pocos futbolistas, que fue la desinhibición total en el momento de la expresión. Bueno, Eric Cantona fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol contemporáneo. Y también hay una herencia en estos grandes jugadores que supera el valor de los títulos, de las victorias y de los goles. Son jugadores que fueron cracks porque eran jugadores desaforados, porque rompieron la lógica. Y este jugador espectacular que tenía pinta de leñador, pinta de carpintero, fue uno de los grandes futbolistas que supo entender los tiempos del juego y también la importancia delante de los micrófonos para poder expresar lo que pensaba y no ser tildado de un producto. Un día de diciembre de 1991, cuando tenía 25 años, Eric Cantona anunció el retiro del fútbol profesional. Decía que estaba harto. Y fue a ver a un psicoanalista. Y el psicoanalista le dijo, andate a jugar a Inglaterra. ¿Lo mandó a Inglaterra a jugar? Y pocas veces los psicoanalistas dan consejos que pueden cambiar el que destino sirva, de la claro, persona. que sirva para algo, Sí, claro. Generalmente te cagan la vida. Claro, sí. sí. Y del otro lado del Canal de la Mancha, Eric Cantona encontró su lugar en el mundo. Él dijo, Francia no merece al Auxerre. Inglaterra sí. Nací en Francia por accidente. Nunca amé a esta tierra. Hiriente. Claro, lo único que se puede rescatar del paso de Cantona por el fútbol francés fue su participación en el Auxerre y después su paso al Olympique de Marsella, que es uno de los grandes clubes del fútbol galo. Y él recordaba diciendo algo su niñez. Dice, yo juego al fútbol desde que empecé a caminar. Mis padres me contaron que apenas vi una pelota quise jugar con ella. Es algo que siempre estuvo en mí. Quizás el día que acaricié una pelota por primera vez el sol brillaba, la gente era feliz y eso me hizo sentir bien. Durante toda mi vida futbolística, siempre que he jugado, he tratado de revivir en la cancha ese momento. Nació en Marsella en el año 1966 y el año 1966 es el año donde Inglaterra ganó su único mundial de fútbol. Bro. Exactamente, de Sí. local. Con un gran choreo. Viene de una familia de clase trabajadora, de una familia inmigrante, de italianos y de catalanes, y empezó a jugar en un equipo que se llama el Cailolés, que es un equipo amateur. Empezó jugando como arquero. Y esa cuestión que tiene que ver con los puestos que uno elige en la cancha muchas veces tienen determinadas contradicciones. Su objetivo no estaba en el arco propio, sino en el arco rival. Y al poco tiempo empezó a cruzar la cancha y empezó a jugar como delantero. En el Auxerre había un jugador legendario francés que se llama Guy Roux. Y a los 18 años lo hace debutar. Fue llamado al servicio militar. Hizo el servicio militar y volvió, pero pasó a préstamo a un equipo que se llama el Martigués, que es un equipo de la segunda división. Y ahí el tipo explota. Empieza a demostrar toda su capacidad y un año después vuelve al Auxerre para nunca dejar la élite. Empieza a ser convocado en las selecciones juveniles,
y todo el mundo en Francia hablaba de un crack. Empiezan los problemas de Cantona. En la temporada 87-88 tuvo 3 meses de suspensión por una infracción, que fue tapa de los diarios. 3 meses le dieron, pero fue preso. Que le rompió la gamba. a Le alguien. pegó una patada a un jugador que se llamaba Michel Derzakarian, que era un jugador del Nantes. Apareció en todos los diarios. Lo de- La sanción fue de 60 días y la imposibilidad de ser convocado a partidos internacionales y a la selección. Él había sido figura en el equipo sub-21 del año 1988 y Francia había tenido un partido extraordinario y él había marcado los 3 goles en que Francia derrotó 3-0 a Inglaterra. Uf. Después de esta suspensión, el Olympique de Marsella, que estaba regenteado por Bernard Tapie, paga 22 millones de francos por el pibe terrible del Auxerre. Y los hinchas del Olympique empiezan a entender cuando lo ven jugar lo que había venido al club. Porque Eric Cantona era un jugador joven con una proyección de fama y de figura. 3 meses después de la transferencia al Olympique de Marsella, Henri Michel, que era el técnico de la selección, lo convoca. En la primera declaración de Cantona en televisión dijo: Henri Michel es uno de los entrenadores más incompetentes del mundo. Buenísimo. Era como el Diego. Su primer convocatoria era. Es una bolsa de mierda. Mientras él sea el técnico de la selección, nunca voy a volver a jugar en Francia. No. No. Por esta declaración lo suspendieron 1 año para partidos internacionales. Bueno, en el Marsella no le fue bien. No entendía todo lo que Bernard Tapie había armado en ese equipo, sufrió más de lo que disfrutó. Y en un amistoso con un equipo que se llama el Torpedo de Moscú, le pegó a la pelota, la tiró a la tribuna y tiró la camiseta cuando lo reemplazaron. Le dieron 1 mes de suspensión. El Olympique se lo saca encima, lo cede al Bordeaux, jugó 6 meses. Hay partidos donde aparece la figura de Cantona pateando un penal en una Copa de Francia entre un equipo que llamaba el Beauvais. Cantona la pica con tan poca fuerza la pelota que el arquero se tira, se para y la agarra. En el Bordeaux no le fue bien, la hinchada no le perdonaba esto, lo mandan al Montpellier, se peleaba con sus compañeros, tiene una trifulca en el vestuario con un compañero que se llamaba Jean-Claude Lemolt. El Montpellier lo vuelve a mandar al Marsella, iba y venía, y cuando cae al Olympique de Marsella, el Olympique de Marsella había contratado un nuevo técnico, que era Franz Beckenbauer. Ah, mire usted. Bueno, Beckenbauer tampoco pudo sacar lo bueno de Cantona, estaba incómodo, se peleaba. Sin embargo, gana la Liga del año 1990-91 en Francia y Beckenbauer pide que sea transferido, lo ceden al Nimes. Seguía teniendo problemas de disciplina. Le decía idiotas a los miembros del comité cuando tenía que hacer un descargo. Pasa de una sanción de 4 partidos a 2 meses. Y ahí anuncia a los 25 años que va a dejar el fútbol. Bueno, aparecen los problemas de Cantona. Y aparece una palabra que lo rescata, que es la palabra Inglaterra. Cruza el Canal de la Mancha, va al fútbol inglés. El fútbol inglés en esa época había empezado a superar las tragedias de Heysel y de Hillsborough, que fueron las grandes tragedias del fútbol. Empieza a controlar a los hooligans, cambia el entorno. Y Cantona pasa a ser una figura descollante del fútbol inglés que le abre la puerta a otros jugadores que estaban bien considerados, pero dentro del fútbol inglés, que es un fútbol muy conservador, había cierta reticencia a que llegaran. Entonces, después de Cantona, empiezan a jugar en Inglaterra Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Claro. Gianfranco Sola, Cristiano Ronaldo. Claro. No le fue bien en la liga inglesa, tuvo muchos problemas. Las hinchadas rivales le cantaban una canción que dice "He's gay, he's French, he's always on the bench", que quiere decir Qué mal. él es gay, él es francés y siempre está en el banco de suplentes. Cantona decía: yo no puedo hablar sobre el racismo en el fútbol porque simplemente lo juego. Para mí el racismo es inaceptable. Y esta posición que tuvo cuando tenía 25 años la sostiene hoy, muchísimo tiempo después, porque Eric Cantona es un tipo que alberga en su casa a inmigrantes que van a vivir a Francia.
Una cosa impensada para nosotros que un jugador Tevez, como por Eric ejemplo. Cantona Claro, sí. Que tenga en su casa viviendo gente Sí, que, sí. claro, que no tiene donde no tiene vivir. dónde- tenga en su casa a gente y asista a gente que va a Francia y es migrante, que va a buscar mejores condiciones de vida. Llevó adelante proyectos políticos que tienen que ver con la regulación de los alquileres. Él dijo que en Francia es imposible comer, imposible educar a los hijos y mucho más difícil es pagar un alquiler. Pero, ¿por qué no fue argentino este? Bueno, cuando llega a Inglaterra se prueba en un equipo que se llama el Sheffield Wednesday Sí, señor. y después va al Liverpool. Estos dos equipos no lo fichan y aparece un equipo que se llama el Leeds United, que es uno de los grandes equipos, Sí. hoy lo dirige Marcelo Bielsa, Sí, señor. que pagó 1 millón de libras por el pase. Empieza a jugar en el Leeds United y juega la Eurocopa de 1992. Estaba enfrentado con el técnico del Leeds United que se llama Qué raro. Howard Wilkinson. Tipo jodido. Decía, nosotros veíamos al fútbol de manera diferente. El Leeds jugaba como juegan los ingleses, pelotazo y a correr. Sin embargo, con Wilkinson aprendí mucho. Y esas actuaciones en el Leeds le dieron la posibilidad de saltar a un gran equipo, que es el Manchester United. Sí, sí. Bueno, el Manchester United llevaba 25 años sin ganar un campeonato. Traen a Sir Alex Ferguson en el año 1986 y no había podido tener un título importante. Y Cantona, cuando cae, quiebra el maleficio. No ganó una liga, ganó 4 ligas. En todas fue determinante. Empezó a jugar. El tipo se sentía querido en el entorno de Old Trafford. ¿Qué pasó? El volcán de Cantona no se apagó, sin embargo, empezó a alternar y a modificar su erupción. Y fue en 5 años considerado uno de los grandes jugadores en esa restringida galería de ídolos, al nivel de Duncan Edwards, de Bobby Charlton y de George Best. Bueno, acá aparecen estos jugadores que son jugadores diferentes. Las tribunas del viejo estadio de Old Trafford cambiaron y el Manchester United nunca fue el mismo equipo a partir de la llegada de Cantona. Y Cantona nunca fue el mismo jugador a partir de su llegada a Inglaterra. Para muchos es el mejor delantero de la historia del fútbol inglés. Es el primer capitán de equipo extranjero en la historia de la liga inglesa. Mire usted. Jugaba con el cuello de la camiseta levantada. Sí. Esa era su marca en el United. Un día, cuando iban 3 minutos del segundo tiempo contra el Crystal Palace en el estadio de Selhurst Park, este número 7 tuvo una infracción contra un arquero que se llama Richard Shaw. Fue expulsado. Cuando se retiraba del campo de juego, aparece un joven que le gritaba: volvete a Francia con tu puta madre. Entonces Cantona tomó carrera y le pegó una patada voladora que fue espeluznante. Tomó carrera, Steven, es Después verdad, fue- tomó carrera. Le pegó una piña, fue detenido por su compañero, que fue un gran arquero que se llamaba Peter Schmeichel, Michael, sí el señor. danés sí. que atajaba. El simpatizante del Crystal Palace se llamaba Matthew Simmons, estaba vinculado con la extrema derecha y tenía 20 años. Cantona, a partir de ese hecho, se convirtió en una celebridad en el fútbol mundial. Un tipo que había reaccionado ante los insultos, que después muchas veces en otros partidos se dio el hecho de que los partidos se suspendieran o se pararan cuando había cantos xenófobos. Me acuerdo siempre de un partido con Samuel Eto'o jugando en el Inter, Sí, donde señor. la hinchada del Lazio le tiró una banana. Los del Lazio que son Los- todos La romanos. ultraderecha. Sí. Todos romanos son. Pero sí. con la mano para arriba. Sí, sí. Bueno, Cantona fue sancionado con 9 meses de suspensión, una multa, 2 semanas de prisión, que finalmente fueron conmutadas por 120 horas de trabajo comunitario. Él dijo: le pido perdón a todos, al Manchester United, a mis compañeros de equipo, a los hinchas y a la federación, pero nunca voy a pedirle perdón a Simmons. También quiero disculparme con una prostituta que compartió mi cama la tarde pasada. Estas declaraciones le valieron una nueva multa por parte Sí, del club. claro, sí, sí. Y fue buscado por
todos los medios británicos para una entrevista que nunca dio en esos 9 meses de suspensión. Entonces al tipo lo llamaban, estaba cansado, no podía estar en su casa, no podía salir a la calle. Va y hace una conferencia de prensa. Se sienta, están todos los medios de Inglaterra y del mundo. Entra Cantona, se sienta y dice: cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque piensan tirar sardinas al mar. Un hijaku Se hizo, para y un se va. poema japonés hizo. Bueno, Dejó a todos así. Como el Diego, ¿viste? Que claro, tiraba una es frase, una y se iba. frase- Tiró una frase y se fue. cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque piensan que van a tirar sardinas al mar. Y aparece toda la cuestión de los opinólogos periodistas, toda la cuestión ontológica, interpretar la frase de Cantona. Él dijo mucho tiempo después: las palabras no significaban nada. Había mucha presión y yo quería que fuera más liviana. Sabía que todo el mundo se pondría a analizar todo lo que yo había dicho. En ese momento había que estar en mi lugar para ver la incomprensión y la especulación en todas las caras de los que tenía delante. Los hinchas del Manchester, después de todo este tipo de cuestiones, hacen de Cantona un ídolo, Claro. un hijo Era pródigo. Dios. Obvio. Claro. Y cuando entendemos por qué las determinaciones políticas de Cantona, tenemos que entender que su abuelo era un refugiado de la Guerra Civil Española, que era un republicano. Los hinchas de los equipos periféricos de la ciudad de París viajaban a Inglaterra a verlo jugar en el Manchester. Muchos militantes de partidos anarquistas y de izquierda avalaban las cuestiones que Cantona hacía en la cancha. Era un ídolo de los jóvenes libertarios. Hay un grupo que lo respaldó muchísimo en estos meses que se llamó el Red Action, que tenía mucha presencia en Manchester. Y Cantona siempre le puso su voz a los reclamos de todas las necesidades de la clase trabajadora. Fue un jugador extraordinario. Se retiró a los 30 años, fue campeón. Dejé de jugar al fútbol porque había hecho todo lo que tenía que hacer. Ya el fútbol me había desilusionado. Y los dirigentes del Manchester ven que Cantona sigue siendo un producto y empiezan a querer utilizarlo como una figura de packaging político. Y el tipo se retira del United y empieza a trabajar en el cine. Filma una película donde pone el presupuesto que se llama Looking for Eric, algo así como Buscando a Eric. Fue el protagonista y la produjo. Un grosso. La dirige Ken Loach, que es uno de los grandes directores ingleses. Me suena, sí. Ken Loach, Ken Loach, a ver, mi nombre es todo lo que tengo. Sí, sí. Y es un tipo que es fanático del fútbol. Cantona, en esa película hace de Cantona. Hace de él mismo. Y deja una frase que es emblemática. En esa película él dice: yo no soy un hombre, yo soy Eric Cantona. Genial. Era. Cuando uno empieza a buscar a Eric Cantona hoy en YouTube, uno empieza a ver que él pertenece a esa gran dinastía de los números 7 en el United, que arrancó con un inmenso jugador que fue George Best, uno de los grandes descarriados. George Best dijo: daría todo el champán que me tomé en mi vida por haber jugado un partido en Old Trafford al lado de Cantona. Y Cantona, después que Best murió, dijo: después de su primer entrenamiento en el cielo, George Best, en el extremo derecho que tanto le gustaba, consiguió la admiración de Dios que jugaba en el lateral izquierdo. Me gustaría un día que George Best me reservara un lugar en su equipo en el cielo. Bueno, fue el primer futbolista devenido en estrella de avisos publicitarios. Hacía campañas para Nike. Los pibes del mundo compraban las remeras de Cantona, las zapatillas que usaba, la ropa que tenía. Empezó a jugar al fútbol playa. Amagó a competir con cargos políticos. Fue jugador y entrenador de la selección francesa de beach soccer, de fútbol playa. Jugaba con su hermano Joel. Le gustaba el fútbol playa. Le gustaba el fútbol playa y ahí también el tipo desplegaba su sabiduría porque estaba cerca de la pelota. Aparece el New York Cosmos con una idea de empezar a reciclar el fútbol en Estados Unidos. Sí, Lo señor. llevan de director. El tipo llega a la Gran Manzana, era una estrella, Claro. un dandy. New York, bitches. Fue el club donde jugó Pelé Claro. y empezó a tener problemas con los propietarios del club y se fue. Y dijo: yo jugué 45 partidos en la selección de Francia y me dieron 90 camisetas.
Hoy no tengo ninguna, las regalé. Nadie tiene que ser prisionero de su pasado. Uno debe ser libre y pensar siempre en el futuro para transformar las cosas. Quizás cuando uno lee estas historias y estas declaraciones, el fútbol tiene una letra muerta en el museo de los que no tienen público. Y quizás tipos como Eric Cantona nos empiecen a dar la alternativa de repensar el fútbol de nuestro día para empezar a construir una nueva historia. Esto es El Nido del Cuco, esto fue Historias Robadas, pasó Ariel Estive. www.nidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.